Usted quiere llegar a la comida, ¿verdad que sí? Pues entonces tenemos que recibir la porción completa para estar bien alimentados. Así que damos gracias al Señor por su presencia, por la bendición de permitirnos estar en su casa para adorar, para bendecir su santo nombre. Y damos gracias a Dios por todo lo que hasta ahora ha hecho. Saludamos a las visitas en esta mañana. Permítame saludar a Carla Martínez y a Wilson. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Las puertas de esta casa están abiertas para recibirles y esperamos que se gocen. Está Cherily Sánchez Santiago. Dios te bendiga. Allá al ladito de Paula. Y Yamil Rivera Coto. Yamil. Dios te bendiga, un jovencito. Qué bueno que estén aquí en la casa del Señor. Sean bienvenidos todos. Saludamos a los amigos que nos puedan ver a través de la internet. Y damos gracias a Dios por el grupo misionero y los hermanos allá en Santo Domingo que hoy ya regresan. Así que damos gracias a Dios por todo ello. Yo le voy a pedir a los niños que todos vayan pasando a su lugar de reunión porque hoy hay capilla. Así que se reúne el nursery. Y los demás pasan a la capilla. Mientras usted se pone sobre sus pies nuevamente y me regala unos minutos sobre sus pies, gracias, para ir a la palabra. En Hebreos 11, versículo 27. Saludamos al papá de Ivanesa también que está con nosotros. Dios le bendiga. De la pastora Ivanesa, qué bueno que esté con nosotros. Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 27. Te adoramos, te bendecimos. Dios es bueno. Dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Trino Dios en Hebreos 11, 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Vamos a ir delante del Trino Dios en oración en esta mañana, presentándole esta palabra que Dios tiene para ministrarnos a cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu santa y divina presencia, dándote gracias, Padre amado, por lo que hasta ahora ha acontecido. Señor, te has movido a través de los cánticos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Pero en esta hora, Padre amado, queremos, Señor, que tú selles, Padre amado, el trato que has tenido con tu iglesia en esta mañana a través de la palabra. Ya el terreno está preparado, Señor, y me toca a mí, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, esparcir esta semilla. Permite que la misma haya terreno fértil, Padre amado, que la misma permita que esta palabra pueda crecer, Señor, multiplicarse, Padre amado, y dar fruto al 100 por 1 en cada uno de las vidas que están aquí en esta mañana y los que nos puedan ver a través de la internet. Suple toda necesidad, aumentanos la fe, Señor, y ayúdanos a mantenernos confiando en ti, a mantenernos mirándote a ti, Señor, a mantenernos creyéndote a ti. En esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas a través de la misma, Señor, y que sabemos, Padre amado, que la misma no ha de retornar atrás vacía, sino que hará la obra por la cual es enviada en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias por ella. Amén. Puede sentarse. Queremos saludar a Jessica, que nos pidió a través de Facebook una petición por su esposo, Pedro Malavé, por paz, por tantas situaciones, para que pueda seguir confiando en Dios. Y fíjate, Jessica, en esta mañana el tema que está en Hebreos 11, 27, que yo le he puesto es ¿qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? Pues debe sostenerte el mantenerte viendo al invisible. Aleluya. ¿Qué te sostiene? Es de sumo gozo porque cuando uno prepara un mensaje, uno se cuestiona
Muchas veces será esto lo que Dios quiere que le hable a la iglesia, este será el mensaje adecuado para este momento. Y pedimos tantas confirmaciones y nos hacemos muchas preguntas porque no es una conferencia más. Cuando usted se para a predicar, no es para que el mensaje se oiga bonito, no es para que el mensaje cause risa ni cause llanto, es para que el mensaje haga lo que está llamado a hacer la palabra, a redarguir, a convencer de pecado, a transformar las vidas. Y estuve trabajando con él porque este texto me ministró en la semana que lo leí en uno de los devocionales, porque esa es mi vida, los devocionales. Y en este devocional, cuando leí esta palabra, saltó a mí porque nos está hablando de Moisés y nos dice que Moisés salió de Egipto no temiendo al faraón porque se sostuvo manteniendo su vista en el Dios invisible. Gracias, sierva. Entonces llego aquí a la casa del Señor y cuando empieza el devocional, de un breve recuento, empieza mi hermano Emanuel cantando cuando Jehová iba con el faraón, iba detrás del pueblo, caminó por el desierto y por el día columna de nube. Y yo, wow, Moisés, gracias Señor. Y eso me llenó de gozo. Pero entonces cuando él siguió cantando, entonces cantaron, nombre no hay más grande. Y yo, wow, el Dios invisible, no hay otro nombre más grande que él, porque él se le reveló a Moisés como el gran yo soy. Cuando me preguntan quién me manda, y él dijo, yo soy el que te envía. Hello, hay alguien más grande que ese. Y yo más me estaba gozando allá atrás. Entonces, cuando mandó a cantar alaba, entonces decía, Dios trabaja para los que confían. Tienes que confiar en Dios para tú mantenerte viendo al invisible. Y yo, wow, Señor, qué terrible. Y entonces, cuando cantaron el próximo himno, él leyó una palabra que decía, y yo, Emanuel, él dijo, yo lo escribí, yo era allá atrás y los hermanos me decían, pero que la pastora sigue con el mensaje. No, yo me estaba gozando el devocional porque Dios me estaba hablando a mí. Y en el devocional él dijo, no podemos desviar la mirada. No podemos desviarnos porque hemos reconocido que Él nos da la fuerza para seguir adelante. Y yo, wow, hay que estar puesta la mirada en el Señor, en el Dios del invisible. Y para poder mantener la vista o la mirada en el Dios invisible no podemos desviarnos. Porque a la vez que nos desviemos la mirada de Él, vamos a caer. Entonces cantaron, Dios, tú eres mi sustento. Cuando tú y yo ponemos la mirada en el Señor se convierte en nuestro sustento. Amén, en medio de la tormenta. Y entonces me acabó con en Jesús fuerte soy. Aleluya, porque si nosotros tenemos la mirada puesta en el Dios invisible, ahí es que nosotros nos hacemos fuertes en medio de mi debilidad, porque solo Él es mi roca sobre la tempestad y solo en su nombre confiaré. Y terminaron con no hay Dios tan grande como tú. Aleluya. Así que todo redunda en el Señor, de tener la mirada. Y yo me gocé todo el devocional. Y yo lo que voy a reafirmar con la palabra, ¿qué es lo que te sostiene? Todos tenemos lucha. Todos tenemos cargas. Yo no puedo llevar los zapatos de otros y otros no pueden llevar los zapatos míos. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara que la menea. Pero yo sé que si tú le permites al Señor que sea el que los sazone, si tú le permites al Señor que sea el que le ponga lo que falta, entonces tú vas a salir victorioso. Amén. Pues entonces vamos a la palabra de hoy, porque eso fue un recuento, eso no me lo cuente, voy a empezar ahora. Eso era de parte del devocional, donde desde el devocional, lo que yo le voy a traer ahora a través de la palabra, ya Dios ha venido ministrando. ¿Y qué es lo que Él nos va a hablar? De qué es lo que te sostiene. Entonces lo que al creyente debe sostenerle es la fe, ¿ok? Entonces, yo no voy a dar definición de fe, sino quiero dar 2 puntos que encontré sobre la fe. La fe auténtica, encontré estudiando para esta palabra, dice, no es pasajera. La fe auténtica no debe ser pasajera, no debo tener fe para el momento y después no, o cuando surja la necesidad. No, nosotros tenemos de tener fe siempre. Y esa fe debe ser suficiente para generar confianza.
Cuando yo tengo fe, a medida que yo veo que Dios cumple sus promesas en mí, eso me da a mí la confianza de seguir creyendo en Él y seguir esperando en Él. La fe es solo posible porque Dios es fiel. Aleluya. La fe solo es posible porque Dios es fiel. Él prometió que iba a salvar la humanidad. Él prometió que enviaría al Espíritu Santo. Él prometió, y cada una de las cosas que Dios ha prometido las ha cumplido. Así que la fe solo es posible porque el Dios que tú y yo le servimos, al Dios al que tú y yo le creemos, es fiel. Amén. Entonces, este texto dice que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y yo busqué la definición de sostenerse, porque ahí dice se sostuvo. Y dice que sostenerse es mantenerse firme para evitar caer. Entonces, si yo lo cambio a eso aquí, diría que él, por la fe, no temiendo la ira del rey, dejó a Egipto porque se mantuvo firme para evitar caer. ¿Haciendo qué cosa? Viendo al Dios invisible. Quiere decir que para que tú y yo, nuestros pies no tropiece, nosotros nos tenemos que mantener firmes mirando a Dios. Amén. Otra definición de sostener es proseguir, mantener, hacer que continúe. Si yo quiero continuar en mi camino del Señor, yo tengo que mantenerme mirando al Señor. ¿Qué más encontré que es mantener? Y esta me hizo, ¿qué es sostener? Es satisfacer sus necesidades. Cuando usted mantiene algo es que está satisfaciendo sus necesidades, lo está sustentando. Quiere decir que cuando yo me mantengo viendo al Dios invisible, Él se encarga de sustentarme. Él se encarga de satisfacer mis necesidades. Pero entonces cuando yo desvío la mirada de Él, estoy falto. Porque no me voy a sentir satisfecho. No voy a tener todo lo que yo necesito. Y no solamente en el área física, sino espiritual. Por lo tanto, tú y yo necesitamos mantenernos viendo al Señor. Amén. Dice ahí, viendo al Dios invisible. Viendo al invisible con mayúsculas. Por lo tanto, se refiere a Dios. Y algo invisible es algo que no se puede ver. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Es que mire que Dios es terrible. Y yo estaba ahí y yo, como, porque cuando le llega esa palabra uno quiere decir tantas cosas y uno dice, ¿cómo le explico? ¿Y cómo es esto? Pues cuando yo pensaba en esto de lo invisible, dice, yo escribí, algo que no puede ser visto es lo que te va a sustentar. Pero pastora, tú me estás diciendo que lo que yo no estoy viendo es lo que me sustenta. Pues sí, ¿tú sabes por qué? Porque la Vía Láctea, los planetas, ¿tú ves lo que los sostiene? Usted ve cayéndose los planetas o las estrellas. Todos están en su órbita. ¿Por qué? Porque el Dios invisible los sostiene. Y si Él es capaz de mantener todo eso que es invisible, mantenerlo en su lugar, ¿cuánto no más será capaz de mantenernos a ti y a mí? Entonces Él te dice, ponte a mirar lo invisible, porque en lo invisible hay perfección, porque en lo invisible hay autoridad, porque en lo invisible hay poder. Aleluya. Entonces, lo invisible es lo que te va a sustentar. Y yo puse, invisible es el Espíritu Santo, porque tú no ves el Espíritu Santo. Usted lo ve, yo no lo veo. Usted ve manifestaciones de Él. Pues es que dijo Él, yo me voy, pero va a enviar el Consolador. Pues entonces si yo me mantengo viendo al invisible, el Consolador va a estar en mi vida y me va a sustentar. Amén. Me va a sustentar. Su Espíritu Santo, que no lo veo, me va a sustentar su palabra. Amén. Pues vamos entonces a las partecitas. Esa era la definición. Vamos a las partecitas que le gusta a la pastora. Primera parte. Hay una diferencia entre la vista natural o terrenal y la espiritual, que es por la fe. La terrenal siempre va a ser objeto de tentación. ¿Ok? Y tenemos en Génesis 3:6 el ejemplo de Eva. Dios dio un mandato y a nosotros nos ha dado
muchos mandatos a través de la palabra. Nos ha mandado a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No de acuerdo a lo que dice el mundo, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Quiere decir que nuestro Dios nos manda a nosotros a que tengamos cuidado. Entonces le hizo una advertencia cuando puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del fruto del bien y del mal y que de los demás árboles podían comer. Pero ¿sabes qué? Eva, que se mantenía Adán hablando con el Dios invisible, desvió su mirada y se olvidó de lo que Dios había dicho. Porque lo terrenal siempre va a buscar que tú te olvides de lo que Dios te ha dicho. Entonces tú tienes que mantener tu mirada viendo al invisible y estando pendiente que vas a ver las cosas buenas, agradables, codiciables, pero no siempre van a estar de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida. Entonces Eva, al comer de esta fruta y ofrecérsela a Adán, lo que hizo fue perder la bendición de estar en el lugar donde Dios la había puesto. Por lo tanto, Dios te ha puesto en este lugar, Dios te ha puesto en diferentes ministerios. Ten cuidado hacia dónde se desvían tus ojos. Ten cuidado ante los ofrecimientos del mundo. Ten cuidado ante la fruta aparentemente buena. Yo fui ayer a comprar los pandas, a comprar, y cuando estoy en la caja estaban las galletas de chocolate chip así de los pandas y me hacían, estoy aquí y yo, estoy a dieta y yo me voy a comer la galletita china que dan. No voy, lo siento, no voy a cooperar con eso. Dame lo que te pedí para cooperar. Y así es, usted se ríe, así es el enemigo. Son pequeñeces, pero las pequeñeces te conllevan a cosas mayores. Y entonces comenzamos con la pequeña tentación y terminamos con una grande tentación. Entonces no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos deslizando. Entonces Dios nos invita a que nosotros mantengamos nuestros sentidos alertas de que hay cosas que en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la comunidad, lo que sea, nos va a tentar. Mire qué tentación yo sufrí no sufrí porque no lo iba a hacer, pero ellos se contestaron y hablaron en mi trabajo. Yo estoy coordinando porque Mensajerito, el campamento está teniendo una gira. Y le pedí en la escuela que estoy trabajando verano, mira los teléfonos de las guaguas. Y sale una de las que me dice, pues mira, tú llamas a y después le dice que te dio otro precio y tú verás y empiezas a regatear y para que te bajen. Y sale una que estaba oyendo la conversión, le dice, ¿tan mala? No le pidas al que mienta porque ella no va a mentir. Ella, si le dan el precio, ella va a decir, pero si no, ella no se va a inventar el precio. Y yo, gracias Señor, porque yo no tuve que decir, yo no voy a hacer eso, porque una estaba segura de lo que yo no iba a hacer. Y no lo he hecho, ¿sabes? Llamé a una sola compañía y encuentro el precio razonable y no me he puesto a llamar al otro. Pudiera hacerlo, pero no estoy en las de mentir por eliminar. Entonces son tentaciones. Lo puedes sacar más barato, no sea boba, pero mire, y si puya, y si dice, pues si lo digo con la verdad, pues sí, pero no voy a mentir para obtener. Ay, Dios me bendijo, ¿de qué si están mintiendo? ¿Ah? ¿Usted está entendiendo? Pues entonces son pequeños detalles en nuestra vida que a cada momento están lanzándonos la cascarita a ver si nosotros nos deslizamos, si resbalamos, si cedemos y lo que hacemos es manchar nuestro testimonio y restarnos bendición. Por eso es importante mantenerte mirando al invisible. Y Eva no lo entendió. ¿Qué más hace la vista terrenal? Te hace desenfocarte. Hace que te detengas, que desobedezcas y hasta que tengas muerte espiritual. ¿Quién le pasó eso? A la mujer de Lot. En Génesis 19:26, ella iba caminando. Si ella se hubiera mantenido mirando a los ángeles que Dios había enviado para que salieran de ese lugar, su esposo y ella y sus hijos y su familia, y que no alcanzaran el fuego de condenación que venía sobre ese lugar, ella hubiera estado salva. Pero ¿qué ella hizo?
tornó su mirada hacia atrás. ¿Cuál fue la instrucción? No tornes la mirada hacia atrás. ¿Qué nos dice la palabra? Que si tornamos nuestra mirada atrás, dice el Señor, no agradará a mi alma. Entonces nosotros tenemos que mantenernos mirando hacia el frente, hacia Cristo, al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de no desenfocarnos, que era lo que nos decía Emanuel en su devocional. No te desenfoques, no mires a diestra ni a siniestra, mantente mirando, como dice el pastor, ¿cómo es? Derecho y hacia adelante, ¿verdad que sí? Ok, pero entonces, ¿qué puedo hacer para evitar la vista terrenal? Mire lo que va a hacer, está en Isaías 33, 15 y 16. Número 1, cierra los ojos para ver cosa mala. Alaba. Cierra los ojos para ver cosa mala. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Usted sabe eso? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo yo voy a enfocarme si yo no medito en la palabra? Ni de día ni de noche porque no tengo tiempo o estoy cansado. ¿Cómo yo voy a mantenerme enfocado viendo al Señor si yo ando en consejo de los malos? Yo puedo tener amistades, pero si no son creyentes yo tengo que tener cuidado del consejo que viene para mi vida. Por más buenos que sean, porque a veces decimos, solo le falta a Cristo, pues le falta lo más importante. ¿Ok? Pues entonces yo tengo que tener cuidado. El consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ay, lo mejor, su delicia. Y en esa ley medita de día y de noche. Por lo tanto, si tú te mantienes escudriñando la palabra, comiéndote el rollo, siguiendo las instrucciones del Señor, mire lo que va a pasar. En Isaías 33 dice, cierra los ojos para ver cosa mala. Número 1, mire lo que va a pasar. Habitarás en las alturas. Aleluya. Lo dice ahí en Isaías. Dice, fortaleza de roca será tu lugar de refugio. ¿Ves que yo me gozaba en Jesús? Solo en mi roca es. Habitarás en las alturas y fortaleza de roca será tu lugar de refugio. Párate, párate en la roca, en la arena, no te pares. La arena que hace que tambaleemos, la arena que hace que estemos inseguros, la arena que hace, no me da seguridad, no me da firmeza, pero la roca sí. Entonces, dice que va a ser fortaleza de roca, será tu lugar de refugio, que es Cristo. ¿Qué más dice en Isaías 33, 15 y 16? Se les dará pan. Aquel que cierra sus ojos para ver cosa mala, se les dará pan. Y pan no es otra cosa que Cristo, que es el pan de vida. Se les dará pan y sus aguas serán seguras, porque Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que entonces, para yo evitar el tener la vista fuera del lugar, de yo desenfocarme, cierro los ojos para ver cosas malas. Tengo que decirle al Señor, oye, pasa colirio por mis ojos. Enséñame a ver como tú ves. Enséñame a ver aquellas cosas que van a ser de peligro para mi vida y que tú no quieres que yo esté mirando porque me desenfocan de tu propósito. Amén. Tengo que decirle entonces que en lugar de eso voy a mirar a Cristo. En Números 2, 21, 9 nos relata la historia de cuando el pueblo pecó y que para que fuera salvado, el Señor mandó a erigir una serpiente de bronce sobre un asta. Y solamente los que miraban a Él vivían. Entonces así nos pasa a nosotros. Fuimos mordidos por el pecado, por la serpiente del pecado. Y solamente vamos a alcanzar vida si nosotros miramos
al que se levantó en el madero para darte salvación a ti y a mí. Para que todos vivamos, tenemos que creer que en el Señor solamente hay vida eterna. Y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo yo me mantengo entonces mirando al invisible? Dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O sea, hay unos requisitos. Lo primero es encomendar mi camino al Señor. Lo segundo es confiar en Él, porque entonces Él va a obrar en favor mío en mi vida. Lo segundo, Proverbios 3:5 dice, fíate, o sea, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir, tengo que apoyarme en el consejo del Señor. Pero a veces queremos ser más sabios que el mismo Señor. Entonces Él me dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más tengo que hacer para mantenerme firme mirando al invisible? Dice Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Los dardos de fuego van ¿a qué? A tratar de desviar mi concentración hacia donde yo debo mirar. ¿Qué hacen los dardos de fuego en la batalla? Buscan debilitarnos, buscan destruir nuestra fe. Si nosotros no agarramos el escudo de la fe con el que podemos apagar esos dardos, vamos a estar debilitados en el frente de batalla. Porque a cada acechanza del maligno sobre nuestra vida nos va a debilitar, nos va a detener, inclusive nos puede paralizar. Por lo tanto, yo me mantengo viendo al invisible cuando yo agarro el escudo de la fe. Número 4. En Hebreos 4:16 nos da una promesa hermosa y dice que nos acerquemos confiadamente. Esa es la palabra. ¿Cómo me mantengo? Teniendo confianza. ¿Cómo me mantengo? Teniendo fe. Confiadamente al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Aleluya. ¿Cómo yo me acerco confiadamente al trono de la gracia? Para que yo tenga misericordia, para que yo tenga esa gracia y oportuno socorro. Me acerco no por mis habilidades, me acerco no por mi familia, no por el banco, no por la estabilidad financiera, me acerco por la fe, creyendo que Dios me ama, creyendo que Dios hizo el sacrificio en la cruz del Calvario y Él es mi pronto auxilio, mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Y como mi socorro viene de Él, yo puedo acercarme a Él confiadamente de que Él va a hacer algo en mi favor. En este viaje había anuncio de tormenta, de vaguada y esto. Y entonces el pastor posteaba estos posts tan bonitos de río cruzando. Y yo cada vez lo veía más ancho. Y yo, santo, y acá nublado y eso. Y me paraban los pelos y yo acá sufriendo. Y yo, santo Dios, bendícelo, guárdalo. Yo creo que el grupo que más he orado, aparte de que andan los 4 de casa. Oye, y un día que estaba acá lloviendo con rayos y centellas. Y entonces Muñiz puso, que si está mal, no van a cruzar, van a usar la guagua misionera. Y cuando tenían los minutos yo los veo cruzando y yo, espera. Y le escribo al jefe, ese es mi esposo, le escribo al jefe, porque están allá en Santo Domingo y cruzan en unas balsas. El que no la ha visto entre a Facebook para que lo vea y se goce. Y oye, Eda, yo le escribí y yo, no dijiste que iba a usar la misionera esto. Y entonces, son sabios, ¿sabes? Él no me contestó por mensaje de texto. Él no me llamó. Una aplicación nueva que tú le das y sale grabada la voz, así te habla. Y él así bien tierno era. Yo lo iba a poner, pero... Y él, ma, tranquila.
está brumoso, pero no está lloviendo. Está bien de ese, y me pone, y yo acá. Pero entonces después me mandó otra más linda, Andrade, porque entonces como que pensó Dios, como que con esta no la tengo convencida. Y entonces después me manda, gracias por preocuparte por ellos y por mí, porque eso demuestra que me amas. Y yo, qué lindo, como sabe, ¿verdad que sí? Pues así nos hace el Señor. Nosotros le decimos, Dios, haz esto, interviene en favor de nosotros de esta forma. Y Dios te dice, no te apures que vas a pasar en seco. Pero entonces llegamos al frente del mar y el mar no está dividido y nosotros le decimos, Señor, pero no dijiste que era en seco. Y Él dice, empieza a caminar y tú verás cómo se abre. Pero nosotros queremos antes de verlo seco para entonces caminar y así es fácil. Pero entonces Dios nos está mandando a mirar sobre el invisible. Entonces yo tuve que decirle, bueno, Él no es loco, ni los muchachos de allá. Y otras veces he oído la historia que cuando ellos dicen que no se cruza, no se cruza. Y yo, mira, Carmen, mata la carne que está desenfocada. Ponte de nuevo a mirar al invisible y déjaselo en las manos al Señor. Usted está entendiendo, yo no estoy predicando esto porque la pastora es la más que confía o la pastora no le vienen momentos. A mí me vienen situaciones. Por eso es que Dios me habla a mí primero para yo compartirlo con usted. Para decirte que en el Señor sí es posible, que va a venir el dardo, va a venir la ansiedad, va a venir la preocupación. Pero entonces, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin uñas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer todo lo de la nevera. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Ok, estamos ahí. Vamos entonces. Vamos a decir que es a la última parte. No digo cuál. No estoy todavía en la montaña. Vamos por ahí para empezar a descender, como diría mi esposo. Vamos ahora que le voy a mencionar algunos ejemplos de gente que puso su mirada en el invisible. Amén. Entonces, hombres que tuvieron visión espiritual y que se mantuvieron mirando al invisible, que algunos están en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Para qué? Porque esta palabra está aquí para darnos ejemplos de gente igual que usted y que yo, que ha pasado por situaciones, algunas más, otras menos que nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de ellas. Y como yo digo, lo que hicieron bien, usted imítelo. Y usted coja el ejemplo de Pablo y Silas. En medio de la cárcel, en medio de la situación, yo puedo alabar al Señor. Pues no importa la situación que venga, yo puedo adorar al Señor. Pero si yo veo la historia de Dalila y Sansón, yo tengo que decir, yo no puedo jugar con la mentira porque me puede costar la vida. Y no puedo dejar que me duerman en la faldita de nadie porque ahí mismo puedo perder la cabeza. ¿Usted está entendiendo? Me fui con dos historias bien extremas para que usted entienda que hay historias con las que yo puedo aprender para bien y hay historias que me van a enseñar qué cosas son incorrectas y no debo hacer porque sé cuál va a ser su final. Pues entonces vamos a los ejemplos. El primer ejemplo que les tengo en Hebreos 11:7 me habla de Noé. Y Noé fue un hombre con visión que se mantuvo mirando al invisible. ¿Sabe por qué? Cuando tú y yo somos como Noé, que le creemos a Dios y obedecemos. Leemos lo que Dios, creemos lo que Dios me dice, aunque no lo entienda, ni haya acontecido. Porque si Él me dice que prepare el arca, yo le voy a obedecer. Porque cuando lo hago, no es momento, lo hago para los míos y para los míos reciben bendición. No es momento de cuestionar, de querer saber más que Dios, es momento de someternos. ¿Qué puede estar poniéndonos en el lugar, pidiéndonos que en lugar de poner manos a la obra, estemos peleando con Él? ¿Te entendió? Noé, Dios le pide que haga un arca. Y yo lo puse como primer ejemplo de tener la vista en el Señor porque Dios le dio que el mundo se iba a destruir con un diluvio y en el tiempo de Noé no llovía. Entonces, si Noé se hubiese puesto a cuestionar y decir, ¿de qué habla tú me hablas? Si aquí no llueve. Pero él dijo, si tú lo dices, lo creo. Si tú lo dices, lo haré. Si tú lo dices, lo tengo. Si tú lo dices, mi rey. Un arca. Muy bien, Señor.
vamos a empezar a buscar madera, vamos a de esto. Noé está loco, ¿llevas cuánto? 120 años, 150, ¿cuánto tiempo llevas Noé construyendo un arca? ¿Para qué es eso, mijo? Que a cubito vas a echar para que puedas zumbarlo hasta que llegue a un cuerpo de agua. Noé no le importó, porque Noé no tenía puesta la vista en el cielo, ni en el rocío que caía de noche. Noé dijo, hay uno más grande que me dijo, construye un arca. Yo no sé cuándo él la va a usar. Yo no sé, ya a mí me corresponde hacerla y que esté ready para el momento. Pues entonces hay cosas que Dios nos ha mandado a hacer y todavía nosotros los estamos cuestionando. ¿Será el momento de Dios? Estoy esperando la señal. Imagínense que Noé dijera, voy a esperar a que empiece a llover. ¿Le hubiera dado tiempo de construir el arca para tanto animal? No. Por lo tanto, tú y yo, si nosotros decimos que nos mantenemos mirando al invisible, lo primero que tengo que hacer es creerle a Dios y obedecerle. No importa que yo no entienda, porque esto no es con mi mente, que es finita, sino con la de Él. Amén. Segundo ejemplo. En Hebreos 11, 17 al 19, y si lo buscan en Génesis 22, 8, nos habla de otro hombre que tuvo visión espiritual. Y en este caso se llama Abraham. Cuando tengo la mirada en el Señor, soy capaz de obedecerle nuevamente y entregarle lo que me pide. Porque yo sé que Él suplirá lo que sea necesario para el holocausto y Él cumplirá lo que me prometió. Aleluya. Abraham, Dios le hace promesa que iba a tener un hijo. Tiene el hijo y entonces ahora le dice, ofrécemelo en sacrificio y holocausto. Nosotros diríamos, está loco. Pero entonces, ¿para qué me lo dio? Ve que usted y yo somos rapiditos en cuestionarnos y decir, ¿y cuál es el fondo, diríamos? ¿Y cuál es la gracia? ¿Y cuál es el objetivo? Es demostrar que le creemos a Él. Porque Él decía, aún de los muertos lo levantará porque Él me prometió descendencia a través de este hijo. Entonces, si yo digo que me mantengo mirando al invisible, aún lo que Dios está exigiendo de mí, que yo pienso que es mío, todo le pertenece a Él, y yo pienso que no se lo puedo dar, Dios me invita a dárselo, a confiar en Él. ¿Sabe? A mí me pasó con esto y puedo testificar. Cuando el pastor empezó las misiones, yo no estaba muy contentita. Primero que el primer viaje que se fue, estaba con la pierna así soplada hinchada, iba con un bastón y yo, este hombre es loco, ¿cómo va a ir para allá? Se va a lastimar, etcétera, etcétera. Y a medida que fueron siguiendo los viajes, el Señor tuvo que ir tratando conmigo de entender que ese Señor me lo dio el Señor. ¿Te entendió? Estoy hablando de dos señores, el mío y el de arriba. Que el Señor mío me lo dio el de arriba. Y si yo le había pedido un hombre que amara al Señor, yo no podía retenerle ahora el que él comenzara a hacer lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Entonces, la pastora tuvo que cambiar. Sí. Oye, pero este año se mandó. Porque el Señor entonces, perdón Señor, usted no se mandó, se mandó el de casa. Porque había coincidido en un viaje que Moisés hubiese estado por Nicaragua un viernes y regresara el lunes, ¿verdad? Y las nenas irse un lunes y después las veía, pero quedarme sola de viernes a lunes, pero ahora me quedé 10 días sola sin ninguno de ellos. Que en una parte es bendición, pero en otra parte también es necesario. Y ¿sabe qué? Entonces, cada vez que yo veo los videos, o termino llorando, o dándole gracias a Dios, independientemente de la soledad. ¿Por qué? Porque yo veía a una Liane predicando y yo decía, Liane, pues si Liane casi no habla en la iglesia y ella cuando dirige eso es todo nervio y tú la ves ella muy, ¿verdad? Porque como ya salió a mi hermana, Julia es más yo, pues entonces usted ve a Liane hacer bien eso y yo ver a una Liane ministrando de la forma que lo estaba haciendo, yo dije, gracias Señor.
cuando veo una Julie, cuando vi una Paola ministrando y orando y con autoridad y señalando, cuando yo veo un Guillermo, cuando veo una Cali, cuando veo así a cada uno de ellos, y yo dije, wow, Señor, todos los grupos son maravillosos, pero en este me estoy gozando porque estoy viendo el fruto de los míos. Y yo dije, vale la pena quedarme sola 10 días, porque es crecimiento para ellos. Pero si yo desenfoco mi mirada del invisible y digo, mira, me dan sola. No, son experiencias que los marcan a ellos y que marcan a las vidas que ellos están tocando y me bendicen a mí, a mi casa. Entonces, cuando usted logra dar lo más preciado de usted, tiempo, talento, tesoro, su familia, entregársela y decirle, bueno, Señor, acá me pudieran estar ayudando, acá me siento más en compañía, acá puedo hacer, estuviera haciendo esto o lo otro, pero tú dices, ay, pero si tú me los diste y te pertenecen, tómalos y úsalos como tú quieras. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, yo no sé cómo vas a hacer para levantarlo, pero yo te lo voy a ofrecer en sacrificio y tú te vas a encargar. Cuando el muchacho le pregunta qué vas a hacer, y él le dijo, Dios se proveerá. Entonces, Dios nos está dando la clave para nosotros mantenernos mirándolo a Él, diciéndole, Señor, lo que yo creo que es mío y me pertenece en esta mañana, yo te lo entrego. Porque si tú lo tomas, va a ser usado para tu gloria. Y entonces tiene mayor valor. Pero si se queda en mí, va a tener lo que yo humanamente le puedo dar. Pero tú le vas a dar salvación y vida eterna. Y le vas a dar cosas que yo humanamente hablando jamás le podré dar. Amén. Tercer ejemplo, José. José es otro hombre que se mantuvo mirando al invisible. Mire si este hombre se mantuvo mirando en invisible y está en Hechos 7:9. Yo quiero leer esa palabra, permítame rapidito. Hechos 7:9. Dice la palabra del Señor. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y sigue el 10, y escuche lo que dice el 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ay, yo leía esto y yo, espera, me perdí algo en la historia de José, porque ahí dice el 10, y le libró de todas sus tribulaciones. Y yo dije, pero es que a él lo vendieron, pero es que él estuvo encarcelado, pero es que él estuvo en casa de Potifar y fue difamado, pero él pasó esto, pasó lo otro. Oye, pero es que no es, nosotros pensamos librarnos, es que nos vamos a pasar por nada. Para nosotros esa es una liberación. Para Dios es que al final de lo que hayas tenido que padecer, que yo te salve, que yo te restaure, que yo te ponga en lugar de silencia. Eso es librarte. Usted está viendo. ¿Y sabe qué más me vino a la memoria? Eso fue esta mañana porque escribí. José entendió que por encima de lo que vivió o experimentó, había un propósito más grande por lo que él había experimentado. Era para preservación de los suyos, para bendición, para salvación, para perdón. Cuando tienes la vista puesta en el Dios invisible, eres capaz de perdonar. Y yo quería buscar un texto en esta mañana y lo encontré, y es en Génesis 40, 51 y 52. ¿Sabe qué dice ahí? Los nombres de los hijos de José. Y dice que uno de ellos se llamaba Manasés. Cuando yo tengo la vista en Dios en medio de mi situación o circunstancia, dice entonces que José le puso a su hijo Manasés, que significa me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando yo tengo la vista en el Señor, todo lo que me marcó mi niñez y mi vida antes del Señor, Dios es capaz de hacerte olvidar.
¿Qué más dice? Tuvo un segundo hijo y se llamó Efraín. Y dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Cuando yo tengo mi vista puesta en Dios, Dios no me hace estéril. Dios me hace fructificar en medio de la situación en que yo me encuentre. Me hace dar fruto. Entonces mi situación va a ser diferente a la de Noemí, que Noemí cuando salió de la casa de pan, dijo, ay, no me llamen, llámenme Noemí, llámenme Mara, que es amargura porque mira, estoy sin nada. Sin embargo, José dijo, yo no me podré cambiar el nombre, pero mi hijo se va a llamar Efraín, porque mi hijo no va a llevar lo que yo viví antes de llegar hasta este lugar, porque a través de mi hijo Dios me ha hecho dar fruto en este lugar. Entonces Dios está buscando que si tú y yo le servimos al Señor, que si tú venimos y yo venimos al Señor y nos mantenemos mirándolo a Él, dice que Él toma nuestros pecados y dice que no los trae más a memoria. Por lo tanto, deja los fracasos porque Él no lo va a traer más a memoria. Deja todo lo que te impide extenderte a lo que Él tiene delante y ponte a dar fruto. Ponte a fructificar, ponte a producir, que para eso Dios te llamó, para que des por gracia lo que por gracia has recibido. Número 4, el ejemplo que hemos estado hablando de Moisés. Moisés en el 11:23 dice que no le temió a los decretos y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón cuando estaba llamado a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Él prefirió ser llamado hijo del Dios viviente. Aleluya. Cuando tú y yo nos mantenemos nuestra vista puesta en el Señor, sabemos que lo que nos puede ofrecer el mundo, todas las riquezas que conllevaba el ser hijo de la hija de Faraón, todos los bienes que podía heredar, no se comparaban con el gran yo soy que tuvo la oportunidad de conocer. Por lo tanto, no voy a temer a quién me voy a enfrentar, porque yo sé que Dios va a estar conmigo. Número 5, son 9, ya vamos ahí. Número 5, Eliseo. Cuando yo tengo la vista puesta en el Dios invisible, yo voy a ver cosas que otros no ven en su visión natural. Aleluya. Cuando tú y yo tenemos la vista en el Dios invisible, vemos cosas que otros no ven con su visión natural. El rey de Siria estaba detrás del pueblo de Israel y vino y envió gente de a caballo porque se molestaba el rey cada vez que iba a ir en contra de Israel. Dios se le revelaba al profeta y él decía cuál era el ataque, y él decía, aquí tiene que haber algún infiltrado, aquí tiene que haber uno doble cara que pertenece a Israel y está choteando lo que vamos a hacer. Decía, no, es que hay un varón profeta de Dios que Dios se le revela y dice lo que hay. Entonces, ¿qué hizo el rey? Pues a quien hay que atacar antes de Israel es a Eliseo. Terminamos con él y se acaba el problema. Pobre de él, porque él pensó que eso era de Eliseo. Estaba muy equivocado. Es que Eliseo estaba conectado con el Dios invisible, que era el que le revelaba. Muy bien. Entonces viene este rey con su gente de a caballo a rodearlo. Y el pobre criado de Eliseo, me imagino que salió a hacer los quehaceres, a buscar el agua para servirle a su siervo. Y cuando abre y ve a esa gente, empezó a temblar. Eliseo, están aquí muchos soldados y gente de a caballo. Usted se imagina el panorama. ¿Qué me está diciendo? Que el hecho de que alguien ande conmigo y aún me sirva no está en la misma visión que yo. Alaba. No es que tampoco tenga las mismas experiencias que yo ni la misma comunión que Dios. Alaba. Entonces Eliseo dijo, ¿qué tú me hablas, muchachos? No le salían ni las palabras. Porque decía, si hablo, me disparan. Decía, mira la gente que hay aquí. Y cuando llegó allí, ¿qué pasó? Eliseo le dijo, ay, Dios mío. Él se puso a contender. Estás falto. Estás en la carne. No, él le dijo, Dios mío, ábrele los ojos al muchacho para que vea
que mayor son los que no están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, cuando sus ojos fueron abiertos, él se dio cuenta de que por encima de ese pueblo que los estaba acercando había uno mayor que era enviado por el Señor. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú y yo nos decidimos a mantener nuestra mirada en el Señor, Dios se encarga de cegar a los otros. Oye, cuando usted y yo decidimos poner nuestra mirada en el Señor, Dios se encarga de cegar a los otros, los entrega a sus pensamientos entenebrecidos, los deja. ¿Y qué pasó? Que entonces, como corderito, Eliseo los llevó hacia el pueblo, hacia el rey de Israel. Le dijo, aquí están. Le dijo, los mato. No, dale comida. Y sírveles y atiéndelos y déjalos que se vayan. Y nunca más volvieron a atacarles. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo nos mantenemos en la visión correcta. Eso es lo que Dios hace cuando tú y yo nos mantenemos en comunión. Se encarga de que podamos ver cosas que otros no van a ver. Así que yo no sé qué Dios te ha declarado. Yo no sé qué cosas tú estás viendo que otros no ven. No te preocupes. Ocúpate de orar para que Dios también le abra los ojos al otro y lo vea. Y tú mantente creyéndole al Señor. Número 6. El leproso. En Mateo 8:2 había un hombre leproso que vino delante del Señor y se postró. Te adoramos, Jesús. Dice el texto, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Oye, cuando me pongo y me apoyo en el Señor, soy capaz de arriesgarme. ¿Sabes por qué? Porque el leproso se supone que no se juntara con el pueblo que estaba limpio. Era maldito, era desechado. Pero cuando yo tengo la visión y sé que Dios me va a bendecir, no me importa lo que los demás estén mirando o opinen de mí. Yo me voy a postrar delante de su presencia para que Dios me bendiga. Y este hombre se postró para alcanzar un milagro. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en ese texto, que Jesús descendió del monte en el 1 y le seguía mucha gente. Entonces Dios quiere que cuando yo tengo su mirada puesta en Él, yo no sea de los que le sigan, sino de los que se postran. ¿Usted lo oyó? Le seguía mucha gente. No dice que toda esa gente recibió el milagro. Yo sé que el leproso recibió el milagro. ¿Por qué el leproso recibió el milagro? Porque se postró. Quiere decir que hay una diferencia entre seguirlo y postrarse. Hay gente que le gusta seguir. Ay, ¿dónde es el culto? Ay, ¿dónde viene tal ministerio? Ay, sí, yo voy a ir al concierto. Ah, pero cuando te llega la hora de postrarte, ay, no puedo. Ay, tan temprano. Ay, ¿hasta qué hora es el culto? Ah, pero me gusta seguir. Ah, ¿dónde es campaña? ¿Quién viene? Ay, tremendo, hace milagros. Voy. Le sigo. Ayuno congregacional. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Y por qué a las 6? Si no puede ser a las 7. ¿Ve la diferencia entre seguir y postrarme? Este leproso estableció la diferencia. Él dijo, yo voy a seguirle, pero no voy a seguirle para estar detrás de él todo el tiempo sin recibir virtud de él. Porque yo he visto en seguirle lo que él es capaz de hacer y yo lo necesito. Entonces Dios está buscando gente que tenga el deseo, el anhelo de postrarse delante de su presencia. Porque fíjense cómo le dice el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero. ¿Qué le dijo? Quiero. Dios siempre quiere. Ahora, nosotros queremos siempre que Él intervenga en nuestra vida. Queremos que Él haga algo en nosotros. Pues entonces nosotros tenemos que postrarnos. Número 7. Número 7. Ahí mismo en Mateo 8. Déjeme beber un poquito de agua. Mateo 8, versículo desde el 8 en adelante, me está hablando del centurión. Y Dios está buscando en este tiempo gente que ponga su mirada
en el Dios invisible como lo hizo el centurión. ¿Qué hizo el centurión? Él le dijo, Señor, yo tengo una petición y tengo un criado que está enfermo, pero yo te pido que tú digas la palabra y mi criado sanará porque yo no soy digno que entres en mi casa. Oye, y él le dijo, yo soy hombre de autoridad y cuando yo le digo a mis soldados, ve, él va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús le dijo, de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando yo miro al Dios del invisible, reconozco quién es Él y quién soy yo. Reconozco su poder y su autoridad. Y me basta con que diga la palabra para creer que ya va a ser hecho. Y eso es lo que Dios quiere cuando nosotros miramos al Dios del invisible. Entendamos que solamente con Él decir la palabra, yo debo creer que está hecho para su gloria. Muchos pasajes aquí en la palabra me dice, y al instante fue hecho. Entonces, ¿qué pasa que al instante no vemos hecho hoy en día? ¿Será que nos falta mirar al Dios de lo invisible de la manera que Él quiere que nosotros le veamos? ¿Será que nos falta reconocer su poder y autoridad? ¿Será que nos falta intimar más con Él? Eso nos lo preguntamos. Número 8. Esta pastora está terminando. Número 8. Esta historia, 4 amigos que llevaron a un paralítico. Tenían su mirada puesta en el Dios invisible. En Lucas 5, del 18 al 19, dice que cuando yo tengo la mirada en el Dios de lo invisible, soy capaz de vencer los obstáculos, ¿sabes? Hasta llegar más cerca e intimar con el Señor. Entonces escribí, cambio las estrategias y como diría mi esposo, me vuelvo más sagaz. ¿Ok? Entonces remuevo lo que impide que yo llegue hasta Él y lo demuestro con urgencia, que tengo necesidad de Él. Fíjate qué pasó ahí en Lucas 5, dice el 18, y dice, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero el 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Quiere decir que cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a buscar solución para un problema o una situación, vas a encontrarte con obstáculos de frente. Pero por eso ellos no se dieron por vencidos y dijeron, pues vamos a mirar. Esto está difícil. Mijo, otro día será tu milagro. No, ellos dijeron, ya llegamos hasta aquí, vamos a llegar hasta lo último. Vamos a pelear esta bendición porque hoy es el día de tu milagro. Oye, y dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Como yo le decía la semana pasada, que el camino hacia el Señor es hacia arriba y no hacia abajo. Es en ascensión, es mirando hacia el cielo. Y dice que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Quiere decir que removieron lo que había de obstáculos para poderlo bajar hasta llevarlo. Tenían que estar pendientes a la voz del Señor para saber en qué lugar específico era que lo iban a bajar. Y poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Él hizo el trabajo. El que estaba en la camilla fueron sus amigos. ¿Cuántos amigos están esperando que tú y yo los llevemos hasta el Dios invisible? ¿Cuántos hermanos están esperando que tú y yo los dirijamos hacia donde ellos van a encontrar el socorro y la ayuda del Señor? Tenemos que enseñarles que tienen que mantenerse mirando al Dios del invisible. ¿Sabe lo lindo que es el llegar hasta el Dios de lo invisible? Que una vez que tenemos una experiencia con Él, ahora no voy a salir igual como llegué. Aleluya. Porque ese hombre llegó ¿en qué? Postrado en una camilla. Entonces ahora Jesús le da la ordenanza y le dice, toma tu lecho y anda. Camina.
Regresa. Entonces cuando yo veo al Dios de lo imposible, llego cargado con mis derrotas. Pero en el momento en que yo tengo ese encuentro con Él, me levanto de eso y salgo en victoria. Salgo sobre mis pies. No voy a salir igual. Y ahora cargo lo que me sostenía. Ahora yo llevo la camilla. No para volverme a acostar. Es para decirle al otro: ¿quieres que te lleve donde yo encontré el que hizo mi milagro? No es para seguirte acostando, y ese es el problema, que hay gente que se despoja de todo peso y del pecado y vuelve y los recoge y vuelve y se le pega las mismas mañas. No, cuando Dios te manda a recoger lo que Él te quitó, es para que tú le digas a otros: míralo como yo estaba y mira como Dios me tiene ahora. Yo estaba postrado, pero ahora puedo caminar. Porque tuve un encuentro y puse mi mirada en el Dios de lo imposible. Y eso le pasó a estos 4 amigos, que Dios le dio la oportunidad de llevar a alguien que necesitaba. Último ejemplo, Esteban. Esteban sí que tenía puestos sus ojos en el Dios invisible. Oye, él decía, mientras lo apedreaban, mientras iban a acabar con su vida, le decía al Señor: no le tengas en cuenta lo que están haciendo. Ay, santo, no le tengas en cuenta lo que me están haciendo. Porque es que yo veo los cielos abiertos y la gloria de Dios que manifiesta, y veo a uno sentado en el trono y uno sentado a su lado. Oye, él tenía que estar mirando al Dios del invisible en medio de la situación. Quiere decir que no hay situación tan fuerte, tan difícil por la que tú puedas estar atravesando, que Dios no abra los cielos en tu favor. Que Dios no te permita ver más allá de lo que tú puedas estar padeciendo terrenalmente. Pero para eso tengo que elevarme a las alturas. Para eso tengo que quitar mi mirada de lo terrenal. Para eso tengo que extenderme hacia arriba, a lo que está en el Señor. En esta mañana entonces Dios nos pregunta: ¿qué te está sosteniendo? ¿Se han debilitado tus fuerzas? ¿Se ha paralizado por la lucha? Quizás te pasa como la gente que estaba con Nehemías, ves muchos escombros. El Señor te dice: vuelve, porque dice en Isaías 40:31, los que confían en Jehová, o los que tienen fe, renovarán las fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a detenernos? ¿Vamos a paralizarnos o vamos a continuar hacia adelante? ¿Vamos a desmayar en el día de la adversidad o podremos mantenernos firmes? Dice por último en Hebreos 12, del 1 al 4. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice? No se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo por el pecado. Qué hermosa palabra. Teniendo en nosotros una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Corramos con paciencia, hermanos, la carrera. No la vas a poder correr
Carlito, pásame de allí el bastón. No podemos correr la carrera si desviamos nuestra mirada. No. Si no ponemos la mirada en el Señor. Dice que tenemos una grande nube de testigos. ¿Sabes quiénes son los testigos? Los mártires. ¿Sabes quiénes son los testigos? Gracias, siervo. Aquellos que sufrieron. Y dentro del libro de meditación que yo leía, me daba esta experiencia y decía que los mártires pelearon la buena batalla de la fe, guardaron la fe y portan coronas de victoria. Ellos miran aquel rostro que fuera desfigurado más que cualquier hombre y le siguieron en su ascensión al Calvario y ahora él lo contempla con amor, mira el trabajo de su alma y se siente saciado. Te dirá, ¿para qué la pastora cogió la vara? Porque esta meditación de que mirando al invisible, decía, para mantenerse mirando al invisible es que no estamos exentos de pasar por situaciones. Lo dije con José, lo dije con Moisés y lo finalicé con Esteban. No estamos exentos de pasar por situaciones. Pero Dios en este tiempo, en el 2017, todavía está buscando gente que quiera vivir de la manera que estos hombres vivieron, manteniéndose mirando al invisible. Le contaba a mi hermano ayer que tuve la experiencia de compartir con él. Y le contaba de la iglesia de Santo Domingo. Esta iglesia comenzó yendo a las misiones en Santo Domingo, respaldando a otra iglesia que era la que tenía a cargo. Pero esa iglesia, por las razones que fuera, decidió entregarla. Y no querían dejarlo desprovisto y se acercaron al pastor porque el pastor había ido varios años y nos los ofrecieron. Esa iglesia nos hizo así a nosotros. Y nosotros hicimos así. A nosotros los pastores nos hicieron así, Andreu. Y nosotros hicimos así. Y en el 2017, Dios está buscando gente de evangelismo que quiera tomar esto. En el 2017 Dios está buscando misioneros que quieran tomar esto. En el 2017 Dios está buscando evangelistas que quieran coger esto. En el 2017 Dios está buscando gente sensible al llamado de Dios que anhele y desee, por cuanto tiene su mirada en el Señor, continuar trabajando para su obra. Poner la mirada en el Dios invisible, es decir, mi casa está en tus manos. Poner los ojos en el Dios invisible, es decir, tú tienes todo el control. Poner los ojos en el Dios invisible, es decir, por encima de los vientos que surjan, yo voy a seguir creyendo en ti. Porque tú eres fiel. Entonces yo tomo esta vara para decirte, iglesia, que puede venir a tu mente la idea del fracaso, que puede venir a tu mente la situación de enfermedad o de necesidad. Pero por encima de eso tú te tienes que remontar a las alturas y mantenerte mirando al invisible y entender que no es con tu fuerza, que no es por tu palabra, es porque Él permanece fiel y lo que Él ha dicho lo cumplirá. Y hay un grupo grande de misioneros y este año se graduaron 60, 80, no sé, de las graduaciones más grandes. Pero ¿sabe qué? Se necesitan más. Se necesita más gente que vaya y experimente y pueda decirle a otros las cosas que Dios está haciendo allí.
Porque aún viéndolo a través de los videos no tenemos la mínima experiencia de lo que sucede hasta que no caminamos por donde ellos caminan. Entonces Dios dice, si tú te quieres mantener mirándome a mí, comienza a andar como yo anduve. Comiénzame entregándome lo que te detiene o paraliza. Comienza a quitar tu vista de lo terrenal, porque si te sigues mirando lo terrenal te hunde. Entonces Dios nos dice en esta mañana, estoy ofreciendo un llamado, no tan solo para una vista espiritual, no tan solo para mirarme a mí como al invisible, sino para retarte. Porque de qué me vale ir a misiones o tener puestos y después perderme. Ese no es el objetivo. ¿De qué me vale triunfar en el extranjero, en la misión, y llego aquí y me caigo? ¿Dónde está el Dios del invisible en tu vida? Ante la primera situación, no le sirvo al Señor, le doy la espalda a Dios, le pregunto, le cuestiono a Dios. Si José, desde que sus hermanos lo vendieron, él le hubiera dicho, ¿dónde está el Dios de mi padre? Y hubiera albergado dolor en su corazón, ¿usted cree que Dios lo iba a llevar hasta donde Dios lo posicionó? Si Pedro, desde que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, cuando le dijo que ningún mal le aconteciese, Pedro le dijo, ¿cómo Jesús me trata de esa forma y dice que me ama? Pero qué bueno que el Señor volvió. Pedro, te volviste a pescar. Yo no te mandaba a pescar. No le dijo eso. Vamos a prepararle la comidita a Pedro, que está desenfocado, para que vuelva a poner la mirada en mí. Qué lindo es el Señor. Oye, y esta mañana he venido a preparar mesa para aquel que se ha desenfocado o aquel que se ha cansado del camino. Hoy es mañana de pesca milagrosa. Hay alimento en la mesa. Y entonces le dice, ven para que comas, ven para que te sacie. ¿Sabes qué? Porque Él te va a hacer la pregunta que le hizo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pero las misiones no son para mí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pero el diezmo es mío, no puedo dártelo. Pedro, ¿me ama? Pero es que mi tiempo de dormir los domingos no es negociable con el ayuno. ¿Me ama? Pero cuando tengo necesidad, sí, aparezco a las 6 de la mañana. Pues no esperes a que llegue el momento de necesidad y para cuando llegue el día malo. Eso es lo que indica poner la mirada en el Dios de lo invisible. Dios ofrece. Yo me gozo con los míos, pero yo decía, yo me gozo, pero me es más responsabilidad. Me gozo, ¿sabes? Pero digo, tengo que orar más por ellos. Porque eso, el que ellos estén, óigame bien, el que ellos estén ahora no me garantiza que van a estar después. Pastora, como dice eso, yo he visto gente que estuvo conmigo en el camino, que predicaba, que tenía ministerio con los niños, que hacía 20 cosas y hoy no están. Entonces yo los veo y yo, Señor, guárdamelos, protégemelos, permite que nada los aparte de tu amor. Pues yo tengo que seguir manteniendo mi mirada en el Dios de lo invisible. Entonces yo vengo a decirte en esta mañana, estaremos poniendo la mirada verdaderamente en el Señor y en todas las cosas que demanda. O a la primera voz que escuchamos, al primer comentario nos desenfocamos y le damos la espalda al Dios de lo invisible. Es cosa seria servirle al Señor. Requiere sacrificio. Requiere lágrimas. Oye, pero como dice el cántico, me satisface. Me satisface que no importando las piedras que pueda encontrar en el camino, yo sé que al otro lado, voy para el otro lado y Él me espera allí. Aleluya. Y me dice, no temas porque yo te prometí que vas a llegar al otro lado. ¿Usted entiende eso? Yo le voy a invitar a estar en pie en esta hora. Que podamos ir delante de esa presencia del Señor. El altar se abre, no es que le voy a dar a nadie con la vara, es para decirle que hay una vara aquí
Que no te elimines a dar par de cantazos, porque a un siervo se le ofreció que diera par de cantazos y le decía, mira, si hubieras dado más golpes, hubieras tenido que enfrentar menos guerras y menos problemas. Y Dios te invita en esta mañana a que le digas, Dios mío, yo pensaba que yo te estaba mirando, pero me hace falta mirarte mejor. Tengo que reenfocar mi vista. Quizás es que me hacen falta ¿cómo se le llama la parte? Los bifocales. Hay gente que ya necesita los bifocales y como no quiere que nadie se dé cuenta, pues los deja así como los míos. Pues así a veces necesitamos bifocales en el ámbito espiritual. Necesitamos comprometernos más con Dios. Me gozo por lo que han obtenido mis hijos, pero Dios también quiere tratar conmigo. No es solamente con mis hijos, yo tengo llamado. Y Dios quiere que me esfuerce y sea valiente. Esta mañana es para que tú le digas, Señor, mira mi corazón. Enséñame a esperar y a confiar en ti. Ayúdame a mirar las cosas como tú las ves. Amén. Vamos a orar. Si todavía deseas pasar al altar, yo doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que ha pasado. Usted medite y dígale, Señor, verdaderamente, ¿quién me está sosteniendo? ¿Me está sosteniendo mi experiencia? ¿Me está sosteniendo mi yo? ¿O estoy permitiéndote a ti que me sostenga? Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, yo he compartido esta palabra donde tú me has invitado a confiar en ti y a este pueblo. Aún esta vida que pidió la oración, yo te pido que tú la bendigas de manera especial, Padre amado, y que pueda entender, Señor, que tú eres su pronto auxilio, que tú eres la respuesta, que tú eres, Señor, el que puede saciar toda nuestra necesidad. Yo te pido que tú nos ayudes a enfocarnos en ti, Señor, a agradecerte, Señor, las cosas grandes y maravillosas que tú haces, Señor, no conforme a lo que hemos hecho. Poderoso. Tú anhelas más de cada uno de nosotros, porque tú tienes pensamientos de bien y de paz para con tu pueblo. Ayúdanos a ser sensibles a tu llamado. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en tus promesas. Cuando vengan, Señor, momentos difíciles que nos hagan tambalear, sea por la enfermedad, sea porque tengamos miedo a las malas noticias, que por encima de eso no perdamos la mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en nuestros caminos, a confiar en ti, a entender que tú eres nuestro socorro y que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos, Señor, porque no queremos perder nuestra esperanza que tiene grande galardón. Un galardón de vida eterna, de salvación para toda vida que crea en ti, Señor. Gracias. Gracias porque en ti es posible mirar las alturas. Porque tú haces mis pies como de siervas y en las alturas me haces andar. Gracias porque tú afirmas mis pies para la batalla. Gracias porque tú pasas colirio, Señor, y me permites ver cosas que antes no veía. Sensibiliza mi corazón. Sensibilízame, Señor, y ayúdame a permanecer creyéndote a ti, confiando en ti, Jesús. Yo te doy gracias y te presento a este pueblo que está en el altar, Jehová. Y te pido que tú los bendigas de manera especial, Señor. Cada uno está con su necesidad, cada uno está, Señor, declarándote, Padre amado, en qué área necesita volver su mirada a ti. ¿Qué área se desenfocó? Quizás fue la tentación, quizás fue las malas noticias, quizás fue
las experiencias vividas, pero en esta mañana todos tornamos nuestra mirada a ti, nos humillamos, Señor, porque queremos asumir la posición correcta. Ayúdanos a esperar y a descansar en ti, Señor. Respondemos a tu llamado y nos depositamos en tus manos. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda gloria y toda honra, mi Señor. Amén. Gracias, Jesús.